Estamos de vuelta a las 8:45. Platicamos ahora sobre los ministerios que reflejan una menor ejecución presupuestaria. Me refiero al Ministerio de Comunicaciones, al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio de Economía. Hacia el final del año 2016, hoy fue presentado un reporte que habla de un 78% de ejecución presupuestaria de parte del gobierno, pero unas cifras bastante inferiores, las de comunicaciones, las de economía y las de desarrollo social. Nos acompañan Paul Boteo, él es analista económico, Ricardo Barrientos, quien es analista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. A ambos les damos las gracias por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Buenas noches. Pues la pregunta esencial es, ustedes cuando ven esas tablas lo comprenden de una manera, de entrada. ¿Cómo interpretamos que hay ministerios que han ejecutado su presupuesto por debajo del 50%, 34% creo que decía la gráfica el Ministerio de Comunicaciones? ¿Qué significa eso? Sí, nosotros revisamos las cifras al día de hoy, ha subido un poquito, están en 50 y pico, pero aún así un nivel muy bajo, y yo sí creo que hay un impacto directo del caso cooptación del Estado en el caso de los contratistas del Ministerio de Comunicaciones. No se gasta el dinero entonces. Creo que algunos contratistas han adoptado una posición de mucho temor o cautela extrema de que se les vincule, así como, por ejemplo, contratistas de las empresas CONASA, Sigma, que están vinculadas, hay funcionarios, personeros de esas empresas vinculadas en el caso del Estado. Entonces, las imputaciones, los señalamientos es financiamiento electoral espurio y otras cuestiones, y también el problema de la deuda flotante ilegal. Por primera vez se dieron cuenta que la violación de leyes como la de contrataciones del Estado, orgánica del presupuesto o la ley electoral los puede llevar a la cárcel, y ellos saben. Entonces yo creo que ahí hay temor. Pero esto lo explica apenas en una parcela de las que estamos viendo. También está el Ministerio de Desarrollo. ¿Qué significa que un ministerio que fue apenas creado tenga poca capacidad de ejecutar su presupuesto asignado? Si uno ve en los años anteriores, realmente no es un comportamiento extraordinario. Uno ve, digamos, en los años en que fue creado, que 4 años, 5 años, y realmente siempre ha tenido una ejecución por debajo del promedio del resto de ministerios. ¿Qué significa eso? Yo creo que es un ministerio con el cual se le ha acusado de ser, digamos, el instrumento clientelar. Y entonces, digamos, obviamente eso tiene un impacto en la capacidad de ejecución que pueda tener y en la cautela que puedan tener los funcionarios que están a cargo. Pero uno pensaría que si es el instrumento clientelar, gastaría de una manera más dispendiosa. Lo que pasa es que hay que entender el contexto en el cual se dio, ¿verdad? Número uno, digamos, los ingresos fiscales venían para abajo, digamos, y eso fue una constante casi desde el inicio del gobierno del Patriota, digamos, cuando se crea también este ministerio, y obviamente en el actual contexto es comprensible lo que está sucediendo actualmente, dado el temor que puedan tener muchos funcionarios, sobre todo con las acusaciones que se han realizado. Entonces, y además yo agregaría el tema de la ley de contrataciones, que hay muchas quejas, digamos, de algunos funcionarios respecto al funcionamiento que pueda tener la reforma que se hizo durante este año, no solamente, digamos, dentro del Ejecutivo, sino también, por ejemplo, dentro del ICS. Han habido cuestiones sobre la complejidad, digamos, que pueda tener y sobre el poco tiempo que tuvieron para adaptarse. Entonces, si uno va juntando todos esos elementos, además que es el primer año del gobierno y que regularmente, digamos, hay una curva de aprendizaje, yo creo que es completamente comprensible. Ahora, si uno ve general la ejecución, uno puede comparar respecto a los años anteriores, y en el agregado la ejecución realmente es muy similar a los años anteriores. Ricardo, a mí me sorprende, por ejemplo, puedo entender que en el Ministerio de Comunicaciones haya temor de gastar por el caso cooptación del Estado. Puedo entender además que no quieran asignarle fondos a la carretera de 4 carriles hacia Tecunumán, que tiene contratada Odebrecht, o a la de Sigma, que va hacia Pedro de Alvarado. Pero en concreto nuestras rutas están hechas añicos. Así es. ¿Cómo explicar que el Ministerio de Comunicaciones no encuentre una solución para no ser sospechoso de mal uso de los fondos, pero aprovechar que hay dinero para arreglar un poco las carreteras? Bueno, y yo quizá voy a retomar algo que decía Paul con el tema de las reformas a la ley de contrataciones del Estado. Las reformas no son malas. De hecho, lo que hizo las reformas es que por primera vez se sancionaron prácticas como el fraccionamiento.
Entonces, me parece que, por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social o en las dificultades de ejecución, no es que las disposiciones legales nuevas, vigentes a partir de enero, dificulten. Lo que pasa es que las viejas prácticas, por ejemplo, de fraccionar o de malversar los anticipos para las obras, ahora están sancionados. Y hubo una demostración fehaciente que si violas esa ley se te puede perseguir penalmente. Es que allí, y yo por eso quisiera matizar eso, no le echemos la culpa a una reforma que impuso controles a prácticas corruptas que venían desde hace muchos años, sino que lo que pasa es que la norma era violar la ley. Y entonces el problema es que aunque tengas el dinero, la forma de ejecutar los contratos ahora sí tiene un control encima. Y sin embargo, penado. Paul cree que es una de las razones por las cuales se ha reprimido el gasto público. Yo creo que yo he escuchado algunas quejas, digamos, de funcionarios que creo que no se les puede acusar de corrupción, que sí han, digamos, expresado sus quejas al respecto. Sobre todo en temas, en el IX, por ejemplo, creo que han habido ciertos atrasos, sobre todo porque además esta ley tenía cierto reglamento, digamos, y creo que tampoco ha sido el más afortunado. Entonces, sí ha habido una cuestión de adaptación, independientemente de que si se juzga correcta o incorrecta, pero sí ha impactado en la forma o en la capacidad de ejecución que tienen los ¿Usted la ministerios. considera correcta o incorrecta, de acuerdo con la experiencia que ha recopilado en el campo? Yo creería que hay algunos elementos que se podrían mejorar de la ley y que se deberían de discutir y escuchar a los funcionarios que están efectivamente en el campo de batalla. Porque desde lejos, digamos, la sociedad civil muchas veces quiere imponer más restricciones al gasto o la forma en que se ejecutan, pero eso tiene un costo y el costo es que se vaya más lento. Y en el caso, por ejemplo, de la salud, donde usted necesita comprar medicina de forma rápida, abastecer de forma rápida, esta ley entiendo que de alguna forma atrasa esos procesos de compra. Ricardo, ¿Cómo responde a esta controversia? Yo creo que ahí te falta información, Paul. Y ahí yo sí quiero ser muy enfático porque justamente el Ministerio de Finanzas Públicas hace 2 semanas organizó un evento para analizar este tipo de dificultades. Y lo que hay que decir es que el problema no está en las reformas a la ley de contrataciones del Estado. Más o menos entre abril y octubre de 2015 hubo una decisión de no renovar 12 contratos abiertos. Los contratos abiertos son los que se utilizaban, son los mecanismos estándar y usuales para comprar medicinas, material médico quirúrgico, gases médicos, papel y útiles de oficina en todo el Estado. Entonces, planteo esta situación y nos fuimos de espalda, porque yo lo planteaba de la siguiente manera. Alguien tuvo que haber sido el homicida culposo que no renovó esos contratos abiertos y esa es la causa principal, única, de por qué hay problemas de abastecimiento de medicamentos. Y nos vamos de espaldas porque me parece que con mucha valentía y claridad toma la palabra Carlos Mencos, el Contralor General de Cuentas, y dice, en todo caso el homicida culposo soy yo. Y lo dijo en público. Ahí estaba el ministro de Finanzas, estaba la sociedad civil, habían funcionarios, estaba el Ministerio Público también, hay testigos, en donde él dijo que aconsejó la no renovación de los contratos abiertos. Y podemos ir punto por punto, por ejemplo, el desabastecimiento en el IX, en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, está directamente asociado a la no renovación de 3 contratos abiertos de productos medicinales y farmacéuticos. Pero señores, por una orden de la Contraloría. En concreto, el Ministerio de Comunicaciones no está reparando las carreteras y no está financiando la conclusión de proyectos carreteros porque teme incurrir en gastos ilegales o porque la ley de compras y contrataciones se lo hace complicado. Los contratos fueron suscritos de manera anómala y ahora hay temor porque se violó la ley. Y en un año no ha habido suficiente tiempo para esclarecer esos contratos y repararlos si fueron suscritos de manera anómala. O sea, nos vamos a tener que quedar los guatemaltecos con esos muertos al aire que son las carreteras a medio construir. Por eso, y más que eso, perdón, el tema del desabastecimiento en los hospitales, pues también es un tema grave. O sea, dejemos las carreteras. Aquí estamos hablando de pacientes que no puedan estar recibiendo sus medicinas, que considero que es muchísimo más grave. Y entonces yo creo que sí hay que hacer una reflexión. Yo creo que hay personas que tienen, digamos, la suficiente fuerza moral para
poder plantar y tener ciertas críticas hacia esta reforma, y creo que hay que escucharlas. Y yo creo que ese es un acto de humildad, digamos, sobre todo cuando se ha sido impulsor de estas reformas. Y creo que es importante que se haga porque hay que comprender la naturaleza del Estado. Uno desde fuera lo critica y claro, uno quiere resultados inmediatos, pero hay que comprender también la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos al tomar las decisiones y poner su firma ahí. Entonces, también tenemos que ser claros respecto a la capacidad o la responsabilidad que ellos puedan tener y abrir la discusión, no cerrarla. Es evidente que ustedes citan la ley de compras y contrataciones en las cuales obviamente tienen desencuentros y desacuerdos como apenas una de las causas. El caso cooptación del Estado que vino y reprimió mucho de la inversión y también la curva de aprendizaje. Todas esas razones pueden estar influyendo en esta baja ejecución. Pero hablemos ahora de las repercusiones que tiene hacia afuera, de las repercusiones que tiene en la economía, por ejemplo, que no se construyan carreteras, de las repercusiones que tiene a nivel macroeconómico, que la principal empresa contratadora de servicios y de bienes no esté ejecutando su presupuesto. Sí, por eso yo quería responder a la pregunta que hacía Juan Luis. Hay una norma en el presupuesto aprobado de 2017, qué hacer con esos contratos que están en el aire. Y lo que se ordena es la gestión de nuevos contratos, toda vez no se incurra en los mismos ilícitos que se están persiguiendo penalmente. Yo agregaría a la lista que acabas de decir, es la no renovación de contratos clave en 2015. No tiene nada que ver con la reforma y no hay nada más que investigar. El Contralor ya dijo, yo fui. No hay nada que investigar. Eso no es un problema de controles. Es que no se renovó los contratos con los cuales se compraban cosas. Pero se entiende la frustración del ciudadano. El Contralor, que es incapaz de descubrir corrupción en marcha, viene a hacer difícil la ejecución de fondos que son necesarios para cumplir con... Él mismo lo admitió públicamente. Pues no nos consuela su admisión, es decir, igual el dinero se queda sin gastar y los servicios sin ofrecer. Pero esa es la respuesta a las preguntas que ustedes están planteando. Vamos a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. Y le pedimos a nuestros televidentes que nos envíen preguntas para nuestros invitados, Paul Boteo y Ricardo Barrientos del ICE. Aquí los esperamos. Estamos de vuelta a las 8:45 y tenemos un auténtico debate entre nuestros dos analistas invitados respecto de la baja ejecución del presupuesto. Hay también mensajes de nuestros televidentes. Yo voy a adelantarme a Pietro Cipriani para decir uno que nos envía Luis Espinosa. Dice, se pasan los funcionarios todo el año chillando por más presupuesto y después no lo ejecutan. Pietro, ¿qué se está diciendo en redes sociales sobre este tema? Hoy, Juan Luis, se abordan dos temas por parte de nuestra audiencia y es la ley de contrataciones, que ya se abordaba también en mesa, y también la ejecución de los ministerios. Y vamos a los detalles. Danilo Carías nos dice, la nueva ley de contrataciones del Estado ha creado verdaderos nudos. Nadie quiere ejecutar, es un calvario. Por su parte, también de la ejecución nos habla Alejandro Balcells y nos comenta, el IRTRA hace un gran esfuerzo en REU y la carretera es intransitable. El Ministerio con baja ejecución, ¿es esto lógico? También el comentario de Luis Espinosa, que ya nos lo compartía Juan Luis, y también está el comentario de Herbert Gámez, que pues hace esta pregunta y la pone sobre la mesa, ¿por qué no se hicieron estas preguntas directamente al ministro cuando estuvo en el programa? Pues bien, con estos comentarios regresamos a mesa. Yo no estuve en la entrevista con el ministro, pero creo que estas son preguntas fundamentales para el ministro. Sí. ¿Por qué no se gasta su plata? ¿Por qué retiene fondos que podría estar utilizando, por ejemplo, para mejorar esas rutas hacia Retaluleu o hacia Tecumumán y la ruta hacia la frontera con El Salvador? Pero creo que en el fondo también hay un reclamo, y lo vimos en uno de los mensajes enviados, tanto que claman por un presupuesto, imagínense, de 71 millardos a 77 millardos para descubrir a la postre esta pobre ejecución. Ustedes tienen un gran debate sobre la ley de compras y contrataciones y alguien envió un mensaje que decía, al final creó una serie de nudos que simplemente impide a muchas instituciones operar. ¿Qué es lo que hizo la reforma? La reforma sancionó el fraccionamiento. Eso es lo que hizo la reforma, no hizo más. Puso reglas sobre la integración de las juntas de calificación y licitación.
Recordémonos el caso Ixpisa, las enfermeras que adjudicaron el negocio de la hemodiálisis. Todo el mundo reclamó que esas enfermeras no tenían las calidades. Ahora la ley impone que para integrar una junta se tienen que tener las calidades. Eso no es un nudo, dice usted, pero entonces, ¿dónde están los pero nudos? genera temor, porque se asume la responsabilidad. Creo que el nudo, y ahora voy, el nudo no son los controles, es que no se renovaron 12 contratos el año pasado. Y nadie está hablando de esos contratos, ni siquiera se dice cuáles son. Son los contratos para comprar papel, útiles de oficina, medicamentos, gases médicos, y entonces, ahí termino, aunque tengas el dinero, si no tienes el mecanismo legal para hacer los pagos, que es el contrato, no puedes gastarlo. Paula, adelante. Yo creo que el tema que tenemos que comprender aquí es de que el Estado que hemos construido, digamos, la forma en que hemos construido las leyes para ejecutar el gasto, adolecen una serie de complejidades y de rigideces que lo que hace es que complica la vida al buen funcionario y permite, digamos, que el funcionario corrupto le juegue la vuelta. Eso es lo que hemos visto básicamente en los últimos años con los resultados que ya todos sabemos. Esta ley lo que hace es profundizar un poco más en esa rigidez que pueda tener y obviamente lo que hace es Pero que... específicamente en qué medida, digamos Paul? que cuando con el tema de las renovaciones, digamos, el hecho de que, por ejemplo, había quejas de parte de de personal del IX, por ejemplo, que creo que tiene calidades morales para poder hablar, respecto a la complejidad que tenían con renovar esos contratos precisamente porque la ley les establecía ciertos parámetros. Y obviamente hay contratos que se tienen que renovar de forma recurrente, que digamos no tienen por qué estarse licitando constantemente, digamos, cuando ya se tiene cierto nivel, digamos, de relación con ciertos proveedores. Entonces yo creo que hay que entender, digamos, la lógica cómo funciona, digamos, pero dentro... me estás dando la razón. Pero, a ver, Sí. antes que eso, Sí. Ricardo, digamos, independientemente, digamos, de esta reforma particular, yo creo que tenemos que hacer un análisis de cómo es que hemos estructurado la forma en que se gastan los recursos públicos. Claro. Porque el buen funcionario, el que quiere hacer bien las cosas, le resulta sumamente complicado poder ejecutar. ¿Y por qué resulta tan complicado en realidad? ¿Por qué no hacemos diligente el uso de fondos para los... A ver, ¿queremos hospitales abastecidos? Sí, sí queremos, muy bien. ¿Queremos carreteras? Hagamos sencillo el gasto en medicamentos y, por supuesto, evitemos que ese gasto se dirija concretamente a 2 o 3 proveedores favoritos del Esa Estado. idea eran los fideicomisos y mira dónde terminamos. ¿Cuál es La idea de los fideicomisos Hacer era- sencillo el gasto es... así- eso no así es igual a hacer fideicomisos. No, los fideicomisos eran formas ágiles de comprar que eludían los controles de la ley de contrataciones. Yo no estoy pidiendo que se eludan los controles. Va- Yo estoy pidiendo que se haga ágil la compra. Pero digamos, lo que estás diciendo es muy Lo claro. que pasa es que en el caso de los fideicomisos, perdón, pero hay opacidad de por medio. O sea, Eh, yo creo que lo es que que- tenemos que hacer es cómo creamos un sistema O en el cual se agilidad pueda versus- agilizar. O sea, lo que me están Pero diciendo hemos es creado ese trade-off. Lo que me están diciendo es que no es conciliable gastar ágilmente Y eficientemente, y eficientemente con transparencia. Sí, pero tiene que haber una Tiene curva que ser de aprendizaje. engorroso. No, tiene que haber una curva de aprendizaje. Pero quiero tomar lo que está diciendo Paul. Es muy importante lo que acabas de decir. Los contratos debieron renovarse. La reforma a la ley de contrataciones fue aprobada en noviembre del año pasado y cobró vigencia en diciembre y enero. Los contratos no se renovaron en abril, agosto y octubre. La reforma no tuvo nada que ver con la dificultad para renovar los contratos. Fue una decisión política y entonces viene la suspicacia. ¿No se renovaron unos contratos porque se los iban a dar a un proveedor específico? Esa es la gran pregunta. Paul, ¿se puede ser eficiente, ágil y transparente? Yo creo que tenemos que encontrar el modelo adecuado para hacerlo, porque yo lo que veo, digamos, un poco con funcionarios públicos que creo que valen la pena, digamos, en cuanto a la forma en que están haciendo su trabajo, es el hecho de que están encontrando esas dificultades dentro del Estado. Y tenemos que hacer las reformas necesarias, hacer la discusión. Yo entiendo, digamos, que cuando se ha propuesto una reforma, pues hay que defenderla. Yo lo entiendo, Yo pero estoy hablando digamos, de yo creo los que hechos. hay que finalmente plantearse, digamos, la discusión que se tiene que hacer. El modelo de Estado que hemos tenido, digamos, lamentablemente ha permitido, digamos, la corrupción. En el caso de los fideicomisos, por ejemplo,
fue una forma de poderlo facilitar el gasto, pero con gran opacidad por medio. Fue al final, el fideicomiso es un ejemplo, digamos, de una forma fácil para no reformar todo este sistema que hemos creado. Claro, pero el problema es que tenemos que renovar o reformar esta forma en que lo estamos haciendo. Señores, uno entiende su discusión, que es bastante técnica, pero para un ciudadano, vuelvo a poner, un ciudadano quiere que haya gasas y equipo de sutura, digamos, material de sutura en el hospital al que llega. Un ciudadano querría no tener que gastarse 2, 3, a veces hasta 4 horas para atravesar Chimaltenango, y no digamos que eso empezó el año pasado. Eso tiene por lo menos 8 años de estar ocurriendo. Y felizmente el Estado y los funcionarios y los técnicos siguen en la discusión y la cosa va para largo. Un problema de corrupción, Juan Luis, es que mira, cuando pones el dinero sobre la mesa para hacer lo que hay que hacer, lo que ha venido ocurriendo es que le echan mano y sea pasaportes, sea medicamentos, sea carreteras, sean armas para los policías, combustibles, no se nos olvide el caso Mascana. Alimentos en todos para los lados, presos. alimentos para los, en todos lados. Solo voy a preguntar, ¿por qué en la época de Arzú, el gobierno de Arzú, sí se iniciaban y terminaban carreteras? Se inició la carretera a Petén y se terminó la carretera a Petén. Ahora, digamos, uno ve que cada proyecto vial dura 3, 4 periodos de gobierno y nunca se termina. Pero los mismos mecanismos que se usaron en el gobierno de Arzú, que fue el surgimiento de Covial, miren cómo funcionó con el gobierno de Portillo. Los mismos mecanismos. Fue una degeneración que ahora estamos... Entonces, yo creo que el pagando las consenso acá es que tiene que haber un equilibrio entre controles y transparencia y agilidad y eficiencia. Pero no puedes irte a ningún extremo. Eso Señores, creo que es un... gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos rápidamente a pasarle la estafeta a Mario Rosales, quien se encuentra ya listo y dispuesto para arrancar con la discusión a las 10 p.m., que en esta ocasión, Mario, perdón, nos robamos 2 minutos, empieza a las 10:02.